Bien. Empecemos entonces, por favor. Muy buenas noches, compañeros y compañeras. Vamos a comenzar con la sesión número 4 del curso de Estado, Gobierno y de Administración Pública. Siguiente acción. El tema fundamental que vamos a trabajar la sesión del día de hoy hasta el día domingo por la noche, vamos a trabajar el tema del Estado, Gobierno y Administración Pública en Guatemala. Y vamos a tocar también unos elementos que Carlos Ojo plantea para poder ir cerrando todo el ciclo del curso. Así que espero que ustedes puedan participar y puedan comentar lo que yo he trabajado para la sesión del día de hoy. La primera parte es un texto que yo trabajé hace algunos años y que a mí, desde mi perspectiva, todavía está vigente. Siguiente, Axel, por favor. La pregunta generadora número 1, yo planteo que el tránsito del siglo XX al siglo XXI debió haber significado en el plano político el establecimiento de la democracia tal y como es concebida en la tradición liberal. Sin embargo, las condiciones económicas y sociales en Guatemala, de enormes brechas entre ricos y pobres, condicionan el desarrollo político que se manifiesta también en una democracia igualmente distorsionada y débil, en la que perviven fenómenos propios del autoritarismo. Por eso es que yo en una de las sesiones yo les comenté, también en el foro yo les he señalado que en la transición a la democracia en Guatemala todavía perviven dentro de la sociedad, dentro del Estado, dentro del gobierno, dentro de la administración pública, fenómenos de los valores autoritarios con los valores democráticos. Y entonces, en 1986, por ejemplo, esos valores autoritarios estaban muy por encima de los valores democráticos. A raíz del desarrollo de la transición de la democracia, caemos hace 22 años con la firma de los acuerdos de paz. A partir de la firma de los acuerdos de paz, esos valores democráticos se han ido elevando. Desde mi perspectiva, desde mi experiencia, desde mi área de trabajo, yo creo que ahorita estamos 50-50, o sea, en la conjugación de Estado, Gobierno y de Administración Pública, tenemos que los valores autoritarios con los valores democráticos están 50-50. Cuando el Estado de Guatemala, a nivel general, vaya superando y que los valores democráticos sean más importantes que los valores autoritarios, entonces se va a percibir un cambio cualitativo en el quehacer, en la toma de decisiones del Estado, del gobierno y de la administración pública, que son elementos bastante importantes en el desarrollo ya de nuestra gestión pública como tal. Yo no sé si tiene algún comentario de esta pregunta generadora número 1. Si no, sigamos con la pregunta generadora número 2. Por favor, Axel. En la pregunta número 2 va en relación con la pregunta generadora número 1, porque dice cuáles son nuestros retos y desafíos, que es nuestra tarea que tenemos que hacer en el desarrollo del
del foro de discusión más la tarea que ustedes tienen que realizar. Dice que Guatemala representa un ejemplo palpable de los enormes esfuerzos que restan por realizar de cara a la consolidación del régimen democrático en un contexto que reclama prioritariamente transformaciones de índole social, político y económico. Recuérdense que tanto en la semana número 1, semana número 2 y en la semana número 3, hemos hablado indirectamente del tema sobre la reforma del Estado, sobre la modernización del Estado, pero no como elementos de maquillaje ya del aparato institucional del Estado de Guatemala, sino que en el tema del Estado, del Estado, en el tema sobre la modernización, son transformaciones en el andamiaje institucional para darle respuesta efectivamente al tema sobre la exclusión social, exclusión económica, consolidar temas sobre la política pública en el área de salud, en el área de educación, en el área de cultura, por ejemplo, en el área de seguridad. Si bien debemos de reconocer que hay unos avances importantes, sobre todo a partir de la firma de los acuerdos de paz, porque hay una reconfiguración del tema sobre la gestión pública. Lo que sí debemos como de señalar y de enfatizar que no han sido lo suficientemente profundos, sino que nos hemos quedado solo en la mera institucionalización, pero no hemos marcado diferencia. Entonces, digamos, por ejemplo, ustedes ya lo comentaron en varias sesiones. Yo creo que ustedes, entre la semana 1 y la semana 2, algunos de ustedes hicieron énfasis en el tema del CATUM 32. El CATUM 32 es una apuesta para el futuro inmediato del país. Entonces, pero para poder consolidar ese CATUM 32, es urgente, es inmediato que el Estado de Guatemala haga unas transformaciones para poder llegar bien al año 32. Y además, un elemento muy importante, cuando yo señalo el tema de la modernización, de la reforma del Estado, y con esta pregunta, con esta pregunta generadora número 2, lo que implica un elemento clave. Los cambios se hacen hoy para que las transformaciones se miren en el futuro. Entonces, hay que tener una planificación estratégica en el corto, mediano y largo plazo, pero a la inversa que algunas veces dentro de la gestión pública nosotros enfatizamos en lo inmediato, en el corto plazo, sino que en el tema que yo estoy tratando, lo que se trata es analizar en el largo plazo qué es lo que se necesita alcanzar para hacer una planificación estratégica en el mediano plazo y luego en el corto plazo para ir alcanzando determinadas metas y logros, y además, por sobre todas las cosas, una evaluación del qué hacer, de lo público, de lo económico y de lo político. Esos tres elementos van muy ligados. Yo no sé si Pedro o Eddie o Herbert o bien Janet quieren comentar algo. Por favor, con toda confianza. Recuérdense que en el curso virtual es muy importante aportar sus conocimientos, porque eso alimenta, eso fomenta discusión y nos permite conocer cuáles son sus planteamientos.
Buenas noches, licenciado. Y buenas noches, compañeros. Buenas noches. Bueno, en base a lo que hablábamos de la pregunta generadora número 2, y particularmente sobre el plan Nuestra Guatemala 2032, que sería el plan Catún, creo que es un paso bastante importante porque sería la primera planificación, el primer proyecto que tenemos al mediano plazo como país o como Estado. Es muy interesante ver cómo los compromisos, los ejes y todo esto se enlazan también en su momento con los objetivos de desarrollo del milenio y pues sufren una adaptación a los objetivos de desarrollo sostenible. Y pues de ahí también deriva el hecho que las instituciones tengan que tener una planificación estratégica o los PACE como los conocemos. Pero creo que donde nosotros como Estado le quedamos a deber es en la evaluación, porque muchas veces a pesar de que hacemos las evaluaciones, no utilizamos los resultados. En el trimestre anterior yo pude hacer una investigación con respecto a la CESAN y está que el plan para el Pacto Hambre Cero tuvo una evaluación de implementación, pero los resultados de esta evaluación no se utilizan para usarlos como base de seguimiento de la nueva estrategia que plantea el gobierno en turno. Entonces, al final de cuentas, tenemos un plan, una planificación a mediano plazo, pero no estamos haciendo uso de las evaluaciones de las políticas que son en el corto plazo. Entonces, así creo que no es cuando también usted se refería a que no hemos logrado avanzar todo lo que podríamos como una democracia. No sé si está bien. Sí, Pedro, perfecto. Dentro de la ejecución de la política pública, efectivamente hay que hacer como que un enlace o un enlace entre la definición, entre el diseño de la política pública con el Catún 32. Un elemento característico, y no solo en Guatemala, sino que en muchos países de la América Latina, hemos obviado el tema de la evaluación. El tema de la evaluación de la gestión pública lo que implica es que nos debemos de atrever como que a señalar los aciertos y los fallos o los elementos característicos de. Entonces, cuando yo inicio con mi intervención el día de hoy con el tema de los valores autoritarios con los valores democráticos. Cuando hay mucha presencia de los valores autoritarios, hay un temor a que el programa sea evaluado porque yo temo que puede ser contraproducente y entonces yo evado toda una responsabilidad del qué hacer de mi trabajo. Pero en cambio, si hay dentro del Estado, gobierno y la administración pública ese valor democrático, me dice a mí, bueno, es bueno que me señalen mis deficiencias, pero también que me señalen como que los aciertos. Entonces, en la medida que nos vayamos acostumbrando a ser evaluados y me permita cambiar mecanismos, andamiaje institucional, instrumentos de trabajo, entonces quiere decir que el tema de la evaluación es un proceso que me permite a mí hacer como que un análisis del futuro inmediato. Así que muy buena tu comentario, Pedro. Vamos con la pregunta generadora número 3. Axel, por favor. La pregunta en la pregunta generadora número 3, ahí ya nos trasladamos al tema de la etapa del proceso de la
transición a la democracia hasta antes de la firma de los acuerdos de paz. Es un salto cualitativo muy importante, pero para efectos del curso virtual se señala. Dice que la sociedad guatemalteca experimenta desde 1986 varias transformaciones ligadas al fenómeno de la transición. Por eso es que yo señalo que hasta el día de hoy el tema de la transición a la democracia todavía es un elemento importante que debemos de analizar, de estudiar y de reconocer para hacer valoraciones a futuro. Dice que luego de cruentos años de guerra se ha pasado a la paz, o con más precisión, a la ausencia de guerra. 2. Se transita del autoritarismo a la democracia participativa y se busca pasar de una economía centralizada a una de mercado integrada al proceso de globalización. ¿Esto qué significa estos tres elementos? Digamos, cuando se analiza, cuando se profundiza esas tres características importantes, se señala a nivel general, a nivel macro, porque tal vez ustedes pueden participar a nivel micro. Significa que Guatemala todavía tiene retos y desafíos muy grandes para digamos, para ir disminuyendo el tema sobre la violencia en el territorio nacional, en el tema pasar de la democracia electoral a una democracia deliberativa y que ambas se puedan conjugar. Entonces, cuando se conjugan esa democracia electoral con la democracia deliberativa, ¿qué pasa? Hay un proceso de cambio y de pensamiento crítico. Un elemento que yo quiero que ustedes lo tengan en el transcurso de la carrera y en su trabajo es que un administrador público debe de tener siempre pensamiento crítico, pensamiento que le permita a la persona generar como que una autocrítica de lo que está haciendo y cómo poderlo mejorar. Solo con ese elemento es un elemento clave para tener una visión diferente en el Estado, gobierno y la administración pública. Y el otro tema que va muy ligado a lo que Carlos Ojo plantea a nivel para Centroamérica es que de una economía centralizada debemos de pasar debemos de comprender la lógica del proceso de globalización. El proceso de la globalización indudablemente tiene factores externos, pero una cuestión que señala Carlos Ojo y que yo se lo aprendí de él en textos de hace muchos años, colega costarricense que lamentablemente él ya falleció, plantea que el proceso de globalización a nivel interno de país, ¿qué significa? Significa un proceso de descentralización en la toma de decisiones, que el Estado debe de ver en el interior del país, no solo que hay departamentos, que hay municipios, sino que hay un proceso como de regionalización y que hay que potenciar regiones. Hay que sacarles el jugo y que no toda la República, o bien significaría, con el caso de Guatemala, que no solo hay que ver, hay 22 departamentos, sino que hay que agruparlos regionalmente y que hay que potenciar sus fortalezas y sus riquezas para generar cambios cualitativos y en el largo, mediano y corto plazo. Yo no sé si alguien quiere comentar. Imagínense lo que genera una pregunta general número 3.
varios elementos importantes y que me permiten a mí tener como que presente que el tema de la modernización y la reforma del Estado no es algo de maquillaje, sino que son transformaciones en el andamiaje institucional que van sumando poco a poco y que va reconfigurando el quehacer de lo público. Yo no sé si alguien quiere comentar algo sobre lo que yo estoy hablando. Por favor, con toda confianza, porque en la medida que nosotros podamos profundizar en el tema, vamos como que aprendiendo un poquito más. Bueno, hoy están un poco, y nos vamos con la pregunta generadora número 4, por favor, Axel. Este tema, digamos, del año 86, pasamos a la firma de los acuerdos de paz en 1996, y entonces, después de la firma de los acuerdos de paz, algo que yo lo dije, hay una relación público, hay, digamos, hay un compromiso a raíz de la firma de los acuerdos de paz que el Estado se tiene que modernizar y el Estado se tiene que comprometer con algunos cambios. Por ejemplo, antes de la firma de los acuerdos de paz había una Policía Nacional. Después de la firma de los acuerdos de paz, ¿qué hay? Hay una Policía Nacional Civil. Antes que no había una Secretaría de la Paz, después de la firma de los acuerdos de paz, hay una Secretaría de la Paz. En el tema, en fin, digamos, hay un proceso donde el Estado tiene un compromiso muy importante. Pero, digamos, hasta la fecha, desde mi experiencia, 2002 representa para mí un cambio cualitativo y que yo insisto, hay que verlo en el largo plazo. El tema de la aprobación de 3 leyes en el 2002, en el tema de la Ley General de Descentralización, el tema del Código Municipal y el tema de los consejos de desarrollo. De las 3 leyes, la primera es que promulgada por primera vez la Ley General, la de consejos de desarrollo, tuvo sus modificaciones, y el Código Municipal, que también tiene sus modificaciones. En fin, digamos, ¿y por qué yo lo señalo en estudios? Sino que se señala porque el fundamento de la construcción más sobre ya con las 3 leyes se hace necesario, o bien ya se visualiza que la participación ciudadana es un elemento importante en el eje de transformación del Estado. Entonces, digamos, ¿por qué? Porque el acuerdo socioeconómico, el acuerdo el de pueblos indígenas, plantea esos 2 acuerdos desde mi perspectiva, señalan temas claves en mi país. Y entonces, en este sentido, este cuerpo de ley es parte del concepto, ojo, hay muchos que señalan que es una desventaja que el país sea multiétnico y además multilingüe, pero en sociedades avanzadas que eso no debería de ser una limitante, sino que debería de ser una ventaja comparativa. ¿Por qué?
porque Guatemala, si ustedes se meten en el Catún 32, se señala que somos 4 pueblos y estamos presentes en la República de Guatemala. Pueblo Xinca, pueblo Garífuna, pueblo Maya y pueblo Ladino. Vemos que son 4 pueblos que debemos de verlo como algo importante en el desarrollo económico, social y político. Que cuando el Estado de Guatemala reconozca eso y que trabaje por la fundamentación de esos 3 elementos que ahorita yo los estoy señalando, vamos a hacer saltos cualitativos y esos valores autoritarios van a ir a la baja y al alza vamos a ver los valores democráticos. Los valores son democráticos muy ligados al tema sobre ejercicio de la ciudadanía, el tema sobre la auditoría social, el tema sobre el quehacer de lo público, gobierno electrónico, discusión sobre los programas de trabajo de cada uno de los ministerios, de cada una de las secretarías, toma de decisiones importantes que no solo el Estado debe de tomar, sino que también es el ejercicio de la ciudadanía, mucha responsabilidad. Yo no sé si alguien de ustedes quiere comentar. Licenciado, Sí. yo creo que aparte de las 3 leyes que usted menciona, que son, creo que un logro importantísimo ya del nuevo milenio, como lo fue lo que permitió la desconcentración del poder a nivel estatal, lo del Código Municipal, y a mí que particularmente me gusta mucho la Ley de Consejos de Desarrollo, porque es la que empodera a la sociedad civil para poder ser partícipe realmente de los procesos de diagnóstico, priorización, programación, etcétera. Pero también creo que siempre viniendo a sumar a la parte del fortalecimiento y crecimiento de la democracia, vienen leyes como la de libre acceso a la información, se suma lo del gobierno abierto. En épocas más recientes, si no me equivoco, fue el año pasado, antepasado, que se da lo de gobierno abierto y datos abiertos, que le permiten a la sociedad civil, ONGs y diferentes instituciones, pues hacer uso de los datos que se recaban cuando se hacen investigaciones o estudios para ejecutar con fondos públicos, que permitan no solo darle seguimiento, sino plantear alternativas al quehacer de la cosa pública. Así es. El tema de lo que tú estás señalando, yo me recuerdo que entre el 2014 y el 2015, funcionarios de la OEA dieron toda una serie como de capacitaciones en el organismo ejecutivo para trabajar el tema sobre gobierno electrónico, gobierno abierto, y los funcionarios de la OEA en ese tiempo señalaban que para la consolidación de la democracia el gobierno electrónico era una de las fases como que prioritarias en el quehacer del fortalecimiento de la democracia. ¿Por qué? Porque el tema sobre el presupuesto ciudadano, el de trabajar, digamos, en una municipalidad, de decirle a los miembros del Consejo Municipal cuál es la propuesta, qué es lo que se debería de hacer, qué es lo que no se debería de hacer, son elementos claves. Y además, yo me recuerdo que se estuvo trabajando bastante en el tema de la transición de gobierno, digamos, en el 2014, 2015 para el 2016. Si bien son como que acciones de lo público que no lo vemos, pero que, digamos, en esta administración
hemos visto que cada año el tema sobre el presupuesto abierto es más, es una constante que cada año ya lo vemos y que yo esperaría que se va profundizando en el próximo gobierno que va a asumir el 14 de enero del año entrante. Entonces, yo creo que lo que tú planteas, bien, ya lo vamos a ver al final de la sesión del día de hoy, como tal, para poderse fundamentar y para poderse consolidar un elemento clave, es el tema de lo público a nivel local. Ese poder local, ese poder municipal, desde mi perspectiva, algo que yo señalé en un foro, yo creo que en el foro número 2, que desde mi perspectiva, el Estado de Guatemala todavía le falta consolidar un proceso a través de los consejos de desarrollo, porque ahorita estamos analizando los consejos de desarrollo, pero a nivel, digamos, departamental, que son en 22 departamentos, pero por sobre todas las cosas, desde mi perspectiva, desde mi experiencia, muchas veces cuando uno ve como que algunas decisiones municipales son decisiones individuales de cada municipalidad, entonces vemos que hay 640 decisiones individuales del quehacer municipal. En este contexto que nos, en el tema sobre la consideración de la globalización en cada país de Centroamérica, lo que nos debería de permitir es una profundización en el tema regional para lo que tú has dicho, el tema del dato nacional. Ese dato nacional hay que darle como que un salto cualitativo, porque tenemos el dato local, digamos, el dato municipal, el dato departamental y el dato nacional. Lo que nos falta que fortalecer, y aunque ustedes me digan que no es como que tan importante, yo hice un trabajo sobre cómo se puede trabajar los datos a nivel regional en Guatemala y los resultados son como que sorprendentes porque cambia la perspectiva. Digamos, en la imagen, en el trabajo tradicional, yo tengo el dato local, el dato municipal, el dato departamental y el dato nacional. Pero si yo le agrego el dato regional, ya tengo 4 perspectivas. Y esa cuarta perspectiva, el tema regional, cambia. Y ya las decisiones de política pública. Y cambia cualitativamente el Estado, gobierno y la administración pública. Entonces, pero son elementos que todavía están en la mesa de discusión que yo esperaría que en el corto plazo se pueda ir profundizando en el tema. Entonces, Pedro, muchas gracias nuevamente por tu participación. Yo no sé si alguien más de Pedro quiere participar. Bueno, vamos con la pregunta generadora número 5, Axel, por favor. Algo que se fundamenta en lo que yo estoy señalando con lo que Carlos Ojo plantea, dice su fundamento de la construcción de una democracia local y regional en el marco de las características socioculturales y sobre todo de cara a las condiciones de pobreza y a la necesidad de participación ciudadana.
Entonces, el tema, digamos, aquí tal vez yo lo estoy repitiendo, pero ojo, ese es un fundamento, es la construcción de una democracia local y regional. Ese es un elemento todavía, una agenda pendiente en el desarrollo económico y social de Guatemala. Siguiente, por favor, Axel. Dice, en el transcurso de los últimos años en Guatemala se han creado instituciones y leyes que fortalecen el Estado y el sistema de gobierno, pero no han pasado de su institucionalización. Ojo con esto, que para nuestro estudio del curso de Estado, Gobierno y de Administración Pública, y que ustedes están iniciando con la licenciatura en Administración Pública, ustedes deben de ir evaluando lo que se señala en esta pregunta generadora número 6 y que en el transcurso de su carrera lo van a ir evidenciando. Ustedes se recuerdan que en la sesión número 1, en la semana número 1, vimos el tema de la capacidad del Estado, el tema sobre los elementos importantes que cita Carlos Sojo sobre un autor canadiense. Entonces, aquí volvemos al ciclo inicial de la semana número 1. O sea, eso es muy importante para ustedes. Digamos, a partir de la firma de los acuerdos de paz, desde mi perspectiva, desde mi experiencia, insisto, porque yo como facilitador de este curso debo como de señalar, bajo mi experiencia, dice que se han creado instituciones, pero que no han pasado de su institucionalización. Lo que implica que es el Estado de Guatemala se ha olvidado que una agenda de política de Estado es la modernización y la reforma del Estado. No como un eslogan político de cada gestión gubernamental, sino que como una política de Estado para mejorar una serie de factores importantes en el organismo ejecutivo. Pero cuando ustedes vayan profundizando en la licenciatura, se van a dar cuenta que el tema de la modernización y la reforma del Estado no es solo una obligación del organismo ejecutivo, sino que también de los otros dos poderes del Estado, el poder legislativo y el poder judicial, pero además en el tema municipal. O sea, el tema de la modernización del Estado implica un eje donde hay donde cruza transversalmente los tres poderes del Estado con el poder municipal para ir generando cambios importantes en el quehacer de lo público y que tenga como un resultado importante el tema de la participación ciudadana, el tema del ejercicio de la ciudadanía y un tema clave también, insisto, que los valores democráticos estén muy por encima de los valores autoritarios. Por favor, algún comentario que no sea Pedro, por favor. Yo creo que es muy importante y bueno, tal vez que me digan por lo menos buenas noches, así oigo sus voces. Por favor, ¿me pueden decir buenas noches? Buenas noches, Lick. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.
Vamos con la pregunta generadora número 7, Axel, por favor. Dice algo que yo lo he estado señalando, es el tema de la construcción ya de ciudadanía. Dice en esta pregunta generadora número 7, plantea que la construcción de ciudadanía desde el ángulo jurídico e institucional, como la educación que necesariamente la acompaña, tienen como finalidad el incremento de la participación ciudadana en las diferentes estructuras del Estado, permitiendo, ojo con esto, la apertura de canales institucionales y políticos concretos para que las demandas sociales se puedan insertar en el sistema político nacional de manera eficaz. Digamos, el ejercicio de la ciudadanía permite una nueva construcción como de ciudadanía, donde no solo implica que desde el Estado me va a generar como que obligaciones y como de nuevas responsabilidades, pero también deben de surgir desde la sociedad. Entonces, encontrar un link entre la sociedad y el Estado, y ese link que lo vimos en la primera sesión y más con la autora mexicana Reina Aguilera en el tema que la administración pública es el enlace entre el Estado y la sociedad. Entonces, digamos, esta pregunta generadora número 7 me implica que para el fortalecimiento de la ciudadanía, el Estado tiene una obligación que los canales institucionales los tiene que fortalecer, que las demandas sociales se puedan insertar en el sistema político, pero ahí sí quiero hacer énfasis, que las demandas sociales obviamente el Estado las tiene que evaluar, pero el Estado son los 3 organismos del Estado y además en el tema sobre la gestión municipal. Y entonces hay que hacer como que un balance y de bastante conciencia, hacer valoraciones objetivas importantes en el quehacer de lo público para poder comprender, entender que en la medida que el Estado pueda solucionar las demandas sociales, va a ir pensando más en el futuro y no pensando en lo inmediato. Y eso son una de las características que me llama a mí la atención con el Catún 32. Con el Catún 32 lo que se pretende es que el Estado para el 2032 se pueda darle prioridad al futuro y no ver el presente para hacer ajustes para ir como que aliviando el tema sobre la ausencia, por ejemplo, sobre cobertura educativa, sobre cobertura de salud, por ejemplo, sino que son elementos que ya debieran de estar consolidados y que el tema fundamental es el fortalecimiento de la clase media. Un punto muy importante y algo que yo lo dije en la sesión número 1 y que ahorita yo lo estoy remarcando en los retos y desafíos que tiene que tener el Estado de Guatemala, es en el tema sobre que todo Estado debe de apuntar en el tema sobre el fortalecimiento de la clase media. ¿Por qué? Porque ese es el factor de éxito de un país. En la medida que la clase media sea, digamos, represente en un país más del 75%, significa que hay un 20% como que de un sector pobre, pero que se puede ir
disminuyendo y entonces resulta que la clase más pudiente siempre va a ser como que una minoría, pero de frente ya de una clase media consolidada y fuerte. Ese es un factor clave y estratégico del país. Digamos, todo país, para mirar hacia el futuro, tiene que fortalecer la clase media. Si no, ¿qué está pasando? Las acciones o las decisiones de lo público solo me está diciendo que tengo que mediar, tengo que hacer acciones muy concretas en el corto plazo para que el tema de la pobreza, el tema sobre la pobreza extrema, yo la tenga que solucionar mediante acciones de corto plazo y no de largo plazo. Cuando el Estado mira acciones de lo público de largo plazo, el tema de la clase media se va a ir aumentando y entonces el Estado ya va a mirar estratégicamente a futuro otras cuestiones claves para el desarrollo económico y social. Yo no sé, ¿alguien más si quiere participar, por favor? Lick, buenas noches. No, sí, buenas noches. Disculpe, tengo una pregunta. Las municipalidades, ¿cómo se sostienen? ¿El gobierno les da alguna cantidad o solo lo que ellos recauden de las personas que llegan a hacer buen trámite? Con la ley de consejos de desarrollo y más sobre el código municipal, hay un aporte constitucional que anualmente el Estado le da a todas las municipalidades, dependiendo de su relación con el número de población que tiene cada municipio y que por lo tanto es un aporte constitucional que el Estado de Guatemala lo tiene que hacer. Entonces, no solo, digamos, por ejemplo, en el tema sobre las regalías de los, yo le llamo regalías, pero en el tema sobre el impuesto sobre la circulación de vehículos, en el tema sobre otros impuestos, el Estado de Guatemala tiene la obligación constitucional de irlo repartiendo en los 340 municipios del país, de tal manera que les sirva, digamos, para el económico social. Y además cada municipio tiene sus arbitrios municipales que el Consejo Municipal autoriza para hacer cobros, pero el aporte constitucional es una obligación que después de la firma de los acuerdos de paz ya se ha ido consolidando, pero ese aporte constitucional, yo me recuerdo que desde el primer gobierno de la transición, con el gobierno de don Vinicio Cerezo, ya fue que se implementó toda una serie como de medidas administrativas económicas y que el Estado reconoce que para elevar el desarrollo económico y social, ese aporte constitucional es un elemento muy importante. Para su información, se puede meter en Google y entonces pone aporte constitucional Estado de Guatemala y ahí le va a aparecer un sinfín de estudios y de leyes con respecto a hasta las fórmulas que se hacen y entonces le va a permitir a usted conocer, digamos, con más a fondo sobre el desarrollo de ese aporte constitucional. Muchas gracias. Bueno. Licenciado, buenas noches. Sí, buenas noches.
Le saluda Lilian Godoy. Sí, Lilian, ¿qué tal? Buenas noches. Caso, bueno, he estado analizando varias situaciones. Usted mencionaba el tema del Catún 32. Prácticamente este viene a ser como el paraguas, por así decirlo, para cualquier planificación de inversión que desee realizarse. Dice Catún, luego siguen todos los ODS, digamos, los objetivos de desarrollo estratégicos, el plan de gobierno, etcétera. Todos como que muy prometedores y con muchas políticas en favor de la población, sobre todo en aquellos que están en pobreza y pobreza extrema. Pero al final, que es lo que yo he comentado en los números, no se ve reflejado a la hora de una asignación, digamos, para temas de inversión, presupuesto de egresos de cada año. Por lo que le comentaba en uno de los foros, me puse a chequear y a confrontar que prácticamente de funcionamiento se lleva el mayor parte, el mayor porcentaje, y en cuanto a inversión es solo el 19%. Entonces, ¿cómo podemos sacar adelante a la sociedad? ¿Cómo podemos empoderar a los gobiernos si prácticamente solo en la Constitución queda lo que cada contribuir? Solamente. Sí, Lilian, yo creo que la respuesta no es sencilla, pero te puedo dar como que algunas pautas para tu búsqueda como de información y ya de investigación. En primer lugar, yo creo que uno, digamos, en el plano teórico, en el tema sobre planificación, el Catún 32, yo creo que es un elemento importante y que debemos ya de reconocer, ya como ya lo ha dicho Pedro Mayén, creo yo, es un elemento muy importante que se ha puesto sobre la mesa el tema sobre el Catún 32, que hay 5 ejes prioritarios de desarrollo, etcétera, etcétera. Pero una deuda que tiene el Estado de Guatemala con respecto al Catún 32 es el elemento siguiente. Pueden haber buenos planes, pero si no hay cambios institucionales en el esquema de la reforma y de la modernización del Estado, nosotros no podemos avanzar en el mediano plazo, sino que ese Catún 32 es un elemento importante, pero el Estado de Guatemala debe de reconocer que tiene que hacer cambios y que esos cambios deben de ir fortaleciendo tienen que ir para fortalecer ese Catún 32, por ejemplo. Y entonces, por ejemplo, el tema sobre el análisis sobre el andamiaje institucional, leyes, reglamentos, procedimientos administrativos, yo lo digo como que muy fácil. Yo sé que en la práctica son cuestiones difíciles, pero que con algo debemos de comenzar. ¿Por qué? Porque el proceso desde la perspectiva de un Estado democrático, el gobierno y la administración pública tienen que ir encaminadas a hacer saltos cualitativos, porque, digamos, para generar mayor inversión, mayor seguridad jurídica al tema sobre la inversión privada, el Estado debe de hacer cambios importantes y entonces debe de ir mejorando en el tema sobre su andamiaje institucional.
Así que muy buena tu pregunta y tu comentario, Lilian. Yo espero que en el foro de discusión de la semana número 4 que estamos iniciando esta semana, lo puedas insertar en la discusión y que tus compañeros y tu atento servidor podamos ir profundizando en el tema. Ya para ir concluyendo con con la temática ya de la semana número 4, yo les quiero agradecer a su participación en el foro de discusión. Hay, digamos, para mí, haber contestado, digamos, hasta la semana número 3, más de 20 intervenciones por semana. Yo me siento optimista que ustedes son estudiantes que quieren profundizar en el tema sobre la gestión pública. A nivel de maestría, cuando yo trabajo con los estudiantes a nivel de la maestría virtual, como que mi participación en cada semana no es de 20, sino que es de 35, 40, 45 veces por semana, porque implica que el estudiante está demandando que se dé respuestas y que la discusión sea mucho más profunda. Pero a nivel de licenciatura yo les quiero agradecer porque reconozco que hay un esfuerzo importante y además en cada uno de los trabajos que ustedes me están presentando, yo también estoy aprendiendo. Así que muy buenas noches, yo les agradezco, seguimos en el foro de discusión y espero todo su empeño como hasta ahorita para terminar con el curso de Estado Gobierno y de Administración Pública este domingo 12 de mayo. Así que muy buenas noches a todos y a todos, que la pasen muy bien y yo les envío un abrazo virtual. Así que muy buenas noches a todos y a todas. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Axel, muchas gracias.